Yo hablo aquí en mi condición de miembro del Grupo de Estudios para el Cambio Constitucional, un grupo formado espontáneamente por profesores de 11 universidades, básicamente de Derecho Constitucional, que se ha formado como consecuencia de una exigencia científica. La realidad había cambiado tanto que nos parecía que los conceptos y las categorías que veníamos utilizando en el ámbito del derecho constitucional no solo nos servían, falseaban la realidad, y era una exigencia ético-científica replantearnos la renovación del conocimiento y la renovación de las enseñanzas. Pero creemos que el derecho constitucional y los derechos y buena parte de las ciencias sociales no son neutrales, no son beligerantes. Creemos en un derecho constitucional beligerante y al mismo tiempo que teníamos inquietud científica y cultural, teníamos también la convicción de que teníamos, en la medida de lo posible, elementos que contribuyeran al cambio constitucional, entendiendo por cambio constitucional no solo el cambio formal de las reformas formales de artículos de la Constitución, que pueden ser importantes, sino también el cambio en la realidad constitucional, en lo que se llama la realidad constitucional, es decir, en aquellos elementos sociales de la realidad que son relevantes constitucionalmente. Desde este punto de vista, nos propusimos también como un objetivo entrar en contacto con las fuerzas políticas que estuvieran por el cambio constitucional en alguna de sus maneras. Y hay que decir que esta fuerza del cambio constitucional la representa quizá como ninguna otra Podemos. No es, por tanto, una invitación más que hacemos a las políticas, una invitación muy específica. Todos sabéis cómo la hacemos. No vamos a hablar de su genealogía, pero sí hablar del contexto en el que surge, en ese proceso de anquilosamiento del sistema, con una crisis económica gestionada de manera neoliberal, con una progresiva desprotección de las mayorías sociales, con una desafección de la clase política por parte de esas mayorías sociales, con una invasión del ámbito de lo público por lo privado, entendiendo que el ámbito de lo público es también el ámbito de los negocios y por lo tanto se explica perfectamente la corrupción como un elemento del sistema y no como cosas concretas. Y desde este punto de vista aparece una protesta general que se encauza a través de diferentes movimientos sociales y que sintetiza políticamente Podemos. En ese momento, por tanto, aparece Podemos en el escenario político y todos sabéis la conmoción que produjo, sobre todo a partir del éxito de las elecciones europeas. Aparece Podemos con un factor, como un factor que me atrevo a calificar de constituyente. Podemos ya ha desarrollado una función constituyente. Desde el punto de vista de la Constitución material, la influencia, el impacto que produjo en el resto de las fuerzas políticas que, ante lo que aparecía, estuvieron obligadas a resituarse, a tomar otro tipo de actitudes, en alguna medida a regenerarse, esa función positiva por el cambio constitucional ya la ha hecho Podemos, desarrollando ahí una función constituyente que tiene que agradecérsele porque fue extraordinariamente positiva, obligó a las demás fuerzas políticas a tomar nuevas posiciones y a tomarse mucho más en serio su papel político público. Desde este punto de vista ya ha desarrollado una función de cambio constitucional. Pero, naturalmente, esto se correspondió con que el sistema notó el cuerpo extraño y se le correspondió con una persecución, como sabéis, desde todos los puntos de vista, como jamás ha existido y sigue existiendo. Pero además de esa función que hizo en su momento, constituyente, y que la sigue realizando, hoy creo que incorpora como pocas, quizá como ninguna, el cambio constitucional. El cambio real, y eso además de manera objetiva. Quiero decirse que sí, que los programas, los elementos añadirán cualidades, pero la situación de Podemos es tal que objetivamente es la única fuerza que representa el cambio. Todo lo demás, no digo que no introduzca algunos elementos, pero son elementos de continuismo. Lo nuevo, lo diferente. Por consiguiente, en gran medida la esperanza es objetivamente para el cambio la fuerza de Podemos, que naturalmente está avalada después por programas y por un componente subjetivo verdaderamente extraordinario, que es el de los componentes del partido y de la fuerza política que hoy representa Podemos y desde luego que es un gran exponente este brillante profesor y brillante político que es Pablo Iglesias. Nada más.
tiene un mérito, y es que ha conseguido algo impagable, incluso que debiera de ser impagable por los partidos que hasta ahora han sido hegemónicos en la política española. Y que yo hace 3 años, en una pizarra en La Sexta, sin que todavía este señor existiese políticamente, dije lo que iba a pasar el día 20. Hice una circunferencia y dije, lo que ahora es el 80 van a ser 4 pedazos. Al PSOE le saldrá alguien por la izquierda, al PP le saldrá alguien por la derecha o a la izquierda de la derecha, y esos serán 4 pedazos. ¿Pero usted qué oigo? Sí. ¿Pero por qué lo dice? Porque lo oigo en la calle. Es más, yo fui a una manifestación del 15M en Madrid y un canal de televisión me vio allí y me hizo una entrevista. ¿Y qué opina usted de esto, señor Revilla? Digo, esto no necesita más que un líder. Saldrá un líder. Todavía no estabas tú en Candelero. Bueno, ese líder es Pablo. Y lo que hay que agradecerle por parte de todos es que ha conseguido lo que estaba en la calle y no tenía una concreción en las instituciones y que estaba disperso y que creaba muchos conflictos a mucha gente, que ocupaban plazas, etcétera, hoy están en el cauce democrático de las instituciones para defender esas posturas donde hay que defenderlas, que es en los parlamentos. Han sabido recoger toda esa inquietud y trasladarla a donde tiene que ir, a ayuntamientos, a diputaciones, a comunidades autónomas y al gobierno de España. Por eso creo que la labor que ha hecho Pablo de aglutinar todo ese sentimiento, de visualizarlo y trasladarlo a instituciones, es algo impagable por parte de los que creemos en la convivencia y en la democracia. Y nada más que le he dicho una cosa, va a tener un gran resultado, pero si no gana, que es probable, ganar a la primera es muy duro, que lea mi biografía. Que lea mi biografía porque en el año 1983 yo voy por primera vez a las elecciones y saco el 5,5% de los votos. Y yo dije, buen comienzo. Y a la siguiente ya, en vez de 2 diputados, fueron 4, y luego 5, y luego 6, y luego 8, y luego 11. Y en estas últimas elecciones, el 30% de los votos frente al PP, en una tierra muy pepera, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Es decir, yo lo que quiero es trasladarle a Pablo que no se desanime porque es una figura importante, tiene edad para ello. Si yo tuviera los años tuyos, que haría hasta la competencia, Debes de seguir, porque es muy importante que canalices y seas la voz de tanta gente que no tiene voz. Y ahora que has conseguido esta expectación, que no les defraudes y que sigas adelante, te lo dice una persona que lleva ya muchos años y que está ya en la etapa final, pero que lo que me quede de vida política y de vida, el sentido estricto de la palabra de vida, voy a seguir denunciando las injusticias hasta que me muera, ¿no? Y ese papel, más allá de lo que pase, seguramente será bueno. El día 20, que no te desanimes, que tienes detrás a mucha gente y que debes de seguir adelante, porque es muy importante que la vida política se enriquezca con personas y con movimientos como el tuyo. Y con esto no pido el voto para nadie, ¿eh? Que quede claro, si no voy a tener mañana problemas. Bienvenido, Pablo. Una fuerza política construida por gente que estaba dispersa, que venía de la resignación o que venía de la melancolía y que en un momento dado construye, interpretando un clima de época, la idea y el proyecto de que la gente sencilla puede recuperar las instituciones porque la democracia ha sido secuestrada por una minoría privilegiada. Recuperarlas para ponerlas al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, es decir, de la mayoría que se ha apretado el cinturón y que ha visto retrocesos en derechos civiles, en derechos políticos y sobre todo en sus condiciones concretas, cotidianas de vida, para que unos pocos vivan mejor que nunca, protagonizando la etapa en las últimas décadas de mayor desigualdad, de mayor injusticia y de mayor corrupción en la etapa de nuestro país. Es rescatar la soberanía popular.